Vladimir Putin había volcado por completo su atención estratégica, su capacidad militar y su capital político en el frente occidental, atrapado en el atolladero ucraniano. Desde la perspectiva del Kremlin, todo giraba en torno a esa guerra. Cada recurso, cada decisión y cada cálculo estaban subordinados a Ucrania. Bajo esa lógica, el resto del espacio postsoviético parecía inmóvil, controlado, asegurado. Pero el golpe decisivo no llegó desde el oeste, sino desde una dirección que Moscú jamás consideró una amenaza: el corazón de Asia Central. Durante generaciones, los zares rusos, los líderes soviéticos y finalmente Vladimir Putin trataron esta región como un territorio subordinado, un dominio garantizado por la historia. Esa seguridad se ha desvanecido. El país que encarna esta ruptura es Kazajistán, el noveno más grande del mundo y el vecino con la frontera terrestre más extensa con Rusia. Durante décadas fue considerado un hermano leal, un socio incuestionable. Hoy, las señales provenientes de Astana han provocado un silencio gélido en los corredores del Kremlin. Camiones militares rusos han sido detenidos y rechazados en la frontera. Inscripciones en ruso han sido retiradas de edificios estatales. Y el presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, le transmitió un mensaje directo e inequívoco a Putin: Kazajistán no es el patio trasero de nadie. Lo que muchos medios han presentado como una fricción diplomática menor es, en realidad, una ruptura estructural que marca el inicio de un segundo y definitivo debilitamiento del poder ruso. Los estados de raíz túrquica han despertado. China ha ocupado el espacio que Moscú ha dejado vacío. Y Rusia ha pasado de ser potencia regional a convertirse en un actor incómodo en su propio entorno. Esto no es un análisis militar tradicional. Es la descripción del funeral de una ambición imperial. Para entender la magnitud del golpe, es necesario seguir el rastro del dinero. Durante más de 2 años, Rusia ha sobrevivido bajo el régimen de sanciones más severo impuesto a una gran potencia. Occidente cerró el acceso a tecnología avanzada, semiconductores y bienes estratégicos. Sin embargo, los productos occidentales continuaron apareciendo en los escaparates rusos. Los componentes críticos siguieron llegando a las fábricas de armamento. ¿Cómo fue posible? La respuesta tiene un solo nombre: Kazajistán. Cuando Europa y Estados Unidos cerraron sus mercados, Moscú organizó una red masiva de evasión conocida como importaciones paralelas. Los bienes ingresaban primero a Kazajistán, se reetiquetaban y luego cruzaban hacia Rusia. Para el Kremlin, Kazajistán no era solo un vecino, era la arteria que mantenía viva su economía. Pero a finales de 2024, a medida que se acercaba 2025, algo cambió de forma drástica. El Ministerio de Finanzas kazajo emitió discretamente un decreto con un impacto devastador. A partir de ese momento, todos los productos con destino a Rusia serían sometidos a controles de sanciones. En la práctica, esto significaba cortar el flujo vital de la industria rusa. Astana dejó claro que no ayudaría a Moscú a eludir sanciones ni sacrificaría su propia economía para sostener una guerra ajena. Según reportes de Reuters y Bloomberg, los bancos kazajos comenzaron a rechazar pagos rusos y a bloquear las tarjetas del sistema MIR. Empresas rusas intentaron sobornar a funcionarios para mantener abiertas las rutas comerciales, pero por primera vez, las advertencias que escuchó la aduana kazaja no provenían de Moscú, sino de Washington y Bruselas. El mensaje fue inequívoco: la guerra de Rusia no es problema de Kazajistán. Con el cierre de esta vía, el aislamiento tecnológico ruso se completó. La principal ventana de Moscú hacia Asia quedó sellada. Pero la dimensión económica es solo una parte del cuadro. El verdadero cambio se manifiesta en la energía, la seguridad y la identidad nacional. En el sector energético, la transformación es profunda. El mayor productor mundial de uranio ya no es Rusia, sino Kazajistán, que suministra más del 40% del uranio global. Reactores nucleares en Francia y Estados Unidos dependen directamente de ese suministro. Durante años, ese flujo transitaba por territorio ruso, lo que otorgaba a Moscú capacidad de presión. Esa era ha terminado. Kazajistán se ha aliado con Azerbaiyán y Turquía para desarrollar un corredor transasiático que transporta petróleo y uranio hacia Europa sin pasar por Rusia. Para el Kremlin, esta reconfiguración es una pesadilla estratégica. Rusia ha perdido su posición dominante y Kazajistán se ha convertido en socio clave de Europa. Las amenazas de Moscú para bloquear exportaciones a través del oleoducto del Caspio han quedado neutralizadas por rutas alternativas respaldadas por el mundo túrquico. En el plano cultural y social, la ruptura es igualmente visible. El nacionalismo kazajo ha cobrado fuerza, impulsado por la retórica agresiva rusa. Astana ha acelerado la transición del alfabeto cirílico al latino,
marcando un alejamiento simbólico del universo ruso y una aproximación al mundo túrquico y occidental. El idioma ruso ha perdido prestigio. Las nuevas generaciones priorizan el inglés y el turco. Ciudades y calles con nombres soviéticos están siendo rebautizadas con referentes nacionales. En el Foro Económico de San Petersburgo, Tokayev pronunció una frase que resonó como un disparo en una sala silenciosa: Kazajistán jamás reconocerá a Donetsk ni Lugansk. Ese instante simbolizó la ruptura definitiva. Rusia dejó de ser el hermano mayor para convertirse en un vecino incómodo y decadente. En el ámbito militar, la transformación es clara. En 2022, cuando Moscú envió tropas para sofocar protestas internas en Kazajistán, el Kremlin creyó haber asegurado lealtad. Pero cuando solicitó apoyo para la guerra en Ucrania, la respuesta fue negativa. Desde entonces, Kazajistán ha firmado acuerdos de entrenamiento con Turquía y se ha alejado de la doctrina militar rusa. Sus oficiales se forman en Ankara y en entornos vinculados a la OTAN. La cuestión demográfica en el norte del país, con población rusa significativa, también fue neutralizada mediante políticas de redistribución poblacional que consolidaron el control kazajo. El escenario de un Donbass del norte fue desactivado antes de existir. En el sector aeronáutico y estratégico, Kazajistán se ha convertido en proveedor clave de titanio para Occidente, desplazando a Rusia. Francia y Estados Unidos invierten directamente en minas kazajas, transportando el mineral sin pasar por territorio ruso. Moscú ha dejado de ser un eslabón esencial para convertirse en un obstáculo irrelevante. En el ámbito espacial, el golpe es simbólico y devastador. El cosmódromo de Baikonur, históricamente controlado por Rusia, está ahora bajo control efectivo de Astana, que impone multas y restricciones. Rusia ha perdido acceso pleno a su principal plataforma espacial. En el mar Caspio, Kazajistán ha reforzado su marina con apoyo turco, incorporando patrulleras y capacidades misilísticas. Rusia ya no controla estas aguas como un lago interno. El mensaje es claro: el Caspio es ahora un corredor comercial del mundo túrquico. El panorama es inequívoco. Rusia ha sido cercada en tierra, aire, mar y espacio. Mientras combate en Ucrania, observa impotente cómo se consolida un bloque túrquico en su frontera sur. Kazajistán no ha traicionado, ha reafirmado su soberanía y ha asegurado el respaldo de China y Turquía. Pekín ha dejado claro su apoyo a la integridad territorial kazaja, redirigiendo rutas clave de la iniciativa de la Franja y la ruta a través del país. Turquía, por su parte, impulsa cooperación militar y estratégica a través de la Organización de Estados Túrquicos. El siglo XX fue soviético. Asia Central fue silenciada. El siglo XXI apunta a un bloque túrquico integrado, logístico, energético y militar. Mientras Putin soñaba con restaurar la grandeza imperial, se encontró rodeado por un nuevo equilibrio regional que limita su poder. La lección es clara: la geopolítica de Asia Central ha cambiado. Y con ella, el lugar de Rusia en el mundo. Desde una perspectiva estrictamente periodística, lo que está ocurriendo entre Rusia y Kazajistán no puede seguir siendo descrito como una simple tensión diplomática, ni como un desacuerdo circunstancial propio de tiempos de guerra. Estamos ante una reconfiguración profunda del equilibrio de poder en Asia Central, una región que durante más de 2 siglos fue considerada por Moscú como parte natural de su esfera de control. La magnitud del cambio es tal que obliga a replantear no solo el papel de Rusia en su entorno inmediato, sino también la arquitectura geopolítica del continente euroasiático en su conjunto. Durante los últimos años, Vladimir Putin concentró casi la totalidad de su atención política, militar y estratégica en el frente ucraniano. Ucrania se convirtió en el centro absoluto de gravedad del Kremlin. Allí se destinaron recursos financieros, capacidad industrial, personal militar y capital diplomático. En ese contexto, el resto del espacio postsoviético parecía congelado, subordinado por inercia histórica, dependiente económica y culturalmente de Moscú. Asia Central, y en particular Kazajistán, era vista como un territorio estable, previsible y leal. Esa percepción ha demostrado ser errónea. Kazajistán no es un actor menor. Es el 9º país más grande del mundo por extensión territorial. Posee una frontera terrestre con Rusia de más de 7.000 kilómetros y cuenta con recursos estratégicos que lo convierten en un nodo clave de la economía global: uranio, petróleo, gas, titanio y rutas logísticas fundamentales entre Asia y Europa. Durante décadas, su política exterior se caracterizó por un delicado equilibrio entre Moscú, Pekín y Occidente. Sin embargo, ese equilibrio ha comenzado a inclinarse de manera visible. Las señales del distanciamiento ya no son simbólicas ni ambiguas.
El rechazo de camiones militares rusos en la frontera, la retirada de señalética en ruso de edificios oficiales, y sobre todo, las declaraciones públicas del presidente Kassym-Jomart Tokayev marcan un punto de inflexión. Cuando Tokayev afirma que Kazajistán no es el patio trasero de nadie, no se trata de una frase retórica para consumo interno, sino de un mensaje directo al Kremlin y al resto del sistema internacional. Astana reclama plena soberanía estratégica. Uno de los aspectos más reveladores de esta ruptura es el plano económico y financiero. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Rusia ha enfrentado el régimen de sanciones más severo aplicado a una gran potencia moderna. El acceso a tecnología avanzada, semiconductores, componentes industriales y sistemas financieros fue drásticamente restringido. Sin embargo, durante un tiempo, Moscú logró amortiguar el impacto gracias a un sistema de importaciones paralelas que tenía en Kazajistán su pieza clave. Productos occidentales ingresaban al país, eran reetiquetados y posteriormente enviados a Rusia. Este mecanismo sostuvo sectores enteros de la economía rusa, incluida su industria militar. El cambio de postura de Astana, reflejado en los nuevos controles de sanciones implementados por el Ministerio de Finanzas kazajo, supone un golpe directo a ese sistema. No se trata de una decisión menor, implica asumir riesgos económicos, presiones diplomáticas y posibles represalias. El hecho de que Kazajistán haya optado por este camino indica una evaluación estratégica clara. El costo de seguir alineado con Moscú supera los beneficios. Los reportes de agencias como Reuters y Bloomberg, que señalan el rechazo de pagos rusos y la suspensión de operaciones del sistema MIR en bancos kazajos, confirman que la ruptura es operativa, no solo discursiva. En el sector energético, la transformación es aún más profunda. Kazajistán es hoy el mayor productor mundial de uranio, responsable de más del 40% del suministro global. Durante años, Rusia actuó como intermediario logístico y político de ese flujo, lo que le otorgaba una palanca de presión considerable sobre Europa. La creación de corredores alternativos a través de Azerbaiyán y Turquía, evitando territorio ruso, desmantela ese poder de influencia. Este cambio no solo reduce la capacidad de Moscú para utilizar la energía como herramienta geopolítica, sino que posiciona a Kazajistán como socio estratégico directo de la Unión Europea y Estados Unidos. El mismo patrón se repite en otros sectores clave. En el ámbito del titanio, esencial para la industria aeronáutica y militar, Occidente ha buscado proveedores alternativos tras el inicio de la guerra. Kazajistán ha ocupado ese espacio, atrayendo inversiones francesas y estadounidenses y desplazando a Rusia de una cadena de suministro crítica. Moscú pasa así de ser un intermediario indispensable a un actor marginal. La dimensión cultural y social del distanciamiento también merece atención. La aceleración del cambio del alfabeto cirílico al latino no es un detalle técnico, sino un gesto político cargado de simbolismo. Representa un alejamiento consciente del legado soviético y una reorientación identitaria hacia el mundo túrquico y global. El descenso del prestigio del idioma ruso entre los jóvenes kazajos y la adopción del inglés y el turco como lenguas prioritarias refuerzan esta tendencia a largo plazo. En el terreno militar, Kazajistán ha sido igualmente claro. Aunque en 2022 aceptó la intervención de tropas rusas en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva para estabilizar disturbios internos, esa cooperación no se tradujo en apoyo automático a la guerra en Ucrania. Por el contrario, Astana rechazó cualquier implicación militar y comenzó a diversificar sus alianzas de defensa, firmando acuerdos de entrenamiento con Turquía y acercándose a estándares operativos compatibles con la OTAN. Este giro reduce la influencia doctrinal rusa y fortalece la autonomía estratégica kazaja. La cuestión demográfica en el norte del país, donde reside una población rusa significativa, era vista por algunos analistas como un posible punto de presión para Moscú, similar al escenario del Donbass. Las políticas de redistribución poblacional implementadas por el gobierno kazajo neutralizaron ese riesgo antes de que pudiera materializarse, cerrando otra vía potencial de injerencia. Uno de los golpes más simbólicos para la imagen de Rusia es la situación del cosmódromo de Baikonur. Durante décadas, este enclave fue un emblema del poder espacial ruso. Hoy, el control efectivo de las instalaciones por parte de Kazajistán y las restricciones impuestas a Roscosmos reflejan la pérdida de estatus de Moscú incluso en ámbitos tradicionalmente asociados a su prestigio internacional. En el mar Caspio, el fortalecimiento de la marina kazaja con apoyo turco redefine el equilibrio regional. Rusia ya no puede considerar estas aguas como un espacio bajo su dominio exclusivo. La cooperación entre Kazajistán y Azerbaiyán consolida el Caspio como un corredor comercial y energético alternativo, limitando la capacidad de Moscú para ejercer presión o bloqueo. A este panorama se suma el respaldo explícito de China. El hecho de que el presidente 11
Jinping haya elegido Kazajistán como destino prioritario y haya reiterado su apoyo a la integridad territorial del país envía un mensaje inequívoco. Pekín considera a Astana un socio estratégico clave para la iniciativa de la Franja y la Ruta. La redirección de rutas comerciales que antes atravesaban Rusia confirma que este apoyo tiene una dimensión económica concreta. Turquía, por su parte, ha reforzado su liderazgo en el mundo túrquico mediante cooperación militar, tecnológica y política. La Organización de Estados Túrquicos se consolida como un marco alternativo de integración regional, reduciendo aún más la centralidad de Moscú. En conjunto, estos elementos dibujan un escenario claro. Rusia enfrenta un proceso de aislamiento progresivo no solo frente a Occidente, sino también en su propio entorno histórico. Mientras el Kremlin continúa concentrado en la guerra en Ucrania, Asia Central redefine sus alianzas y prioridades. Kazajistán no actúa como un actor reactivo, sino como un Estado que aprovecha el contexto para afirmar su soberanía, diversificar sus socios y proteger sus intereses a largo plazo. Desde una óptica periodística, lo que estamos presenciando no es una traición repentina, sino el resultado de una acumulación de decisiones estratégicas. El modelo de dominación heredado del periodo imperial y soviético muestra signos claros de agotamiento. El siglo XXI avanza con nuevas dinámicas regionales, donde el poder se distribuye de forma más compleja y donde la lealtad automática ha dejado de existir. La lección central de este proceso es contundente. La geopolítica de Asia Central ha entrado en una nueva fase. Y en esa nueva etapa, Rusia ya no ocupa el lugar indiscutido que asumió durante décadas. Comprender este cambio resulta esencial para entender no solo el conflicto en Ucrania, sino la transformación más amplia del orden euroasiático.